analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Nos sentimos muy halagados por la amable compañía de todos ustedes. Este es el día lunes. Claro que sí, lunes 9 de marzo del 2020. 9 de marzo del 2020. Un recorderis generoso para ustedes, pero bien pronunciado. Hoy es lunes 9 de marzo del 2020. Son las 6:51 de la mañana. Estamos atrás de usted, don David Larreategui, en el teléfono que a continuación lo vamos a marcar. Usted se comprometió con nosotros, es un gran infectólogo, para que desarrollemos una primera conversa respecto a lo que está haciendo el virus en el planeta, qué informaciones tenemos desde el exterior y si usted nos puede brindar informaciones que tengan que ver con el Ecuador internamente. De lo que nosotros conocemos, aquí dice que 14 días de encierro, de verdadero encierro o encierro, como ustedes prefieran. Hemos logrado, después de 15 días, 2 semanas de estar con mediana movilidad y en algunos escenarios con limitada movilidad. Hemos logrado reducir el avance del COVID-19 en lo que concierne al ámbito internacional y especialmente a los generadores, qué pena decirlo, a los generadores de la plaga. China, Italia, Corea e Irán están pasando una auténtica cuarentena. Los enfermos son aislados según su condición médica. Brasil, en América del Sur. Brasil tiene 20 reportes. Ecuador tiene 15. Pero claro, estamos hablando del país más grande de América Latina y de Sudamérica, y yo creo que Brasil se ubica entre los países más grandes del planeta. Y ellos tienen 20 casos. Ecuador le sigue siendo, después de Uruguay, seguramente siendo el más pequeño, caray, le sigue con 15. 20 Brasil, 15 casos de Ecuador. Argentina, que también es un país muy amplio, muy grande, 12. Y Chile 8, Perú 6. Algunos se sentían invictos, pero ya hay el virus, lamentablemente también. En el vecino del norte, en la nación colombiana, hay un caso. Y en el Paraguay hay otro caso. Según estos últimos informes, me temo que serán muchísimos más. Por esto que llaman ustedes los infectólogos, doctor Larreategui, paso comunitario, no es paso comunitario. Tiene otra denominación. Cuando el virus se introduce en el cuerpo social, para que ustedes me entiendan, se introduce en el cuerpo social. Y entonces hay un contagio subterráneo muy importante y seguramente muy preocupante si es que ya está en la comunidad.
¿Está el virus en la gente? ¿Quién puede saber con toda certeza, no? Pero las juntas médicas enfrentan retos en áreas vinculadas con el virus. En el país hay unos 300 expertos que se dedican al mundo de los microorganismos. Aquí en el Ecuador deben haber muchísimos más. Los virus no son nuestros enemigos, dice Carola Cedillo. El día de ayer decía Carola Cedillo. Ella es directora de Reactivos Latinoamericana. Reactivos Latinoamericana. Dice lo mismo la investigación, un área abierta para mujeres. Menciona Claire Muslin, docente de UDLA. Y nuestra conocida, que no pudo ser ubicada el día de ayer para invitarle, Janet Zurita, médica microbióloga de la Universidad Católica del Ecuador. También estábamos buscándole, si le ha buscado el compañero Milton, a Camila Montesinos, médica y epidemióloga de la Universidad Técnica UTE. Entonces me abría hacia la parte social de la salud, dice ella. Salvemos nuestro microbioma, dice Janet. Claire menciona que la investigación es un área abierta mucho más para mujeres. Y Carola Cedillo, doctora, buenos días. Ella dice que los virus no son nuestros enemigos. No, pues no son nuestros enemigos. Yo no me he resentido con ellos, pero están vigentes. Bueno, vamos a lo serio, a lo preocupante. El doctor epidemiólogo o infectólogo, esta es otra denominación. El infectólogo David Larriategui está con nosotros y nos comenta qué características tiene. Bueno, ya era hora de averiguar qué características peligrosas o superables tiene el COVID-19 y qué desconocemos, doctor Larriategui, de él. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, los infectólogos somos los que estamos al pie del cañón con los pacientes que están infectados, ¿no? Eso es lo importante. El epidemiólogo, el microbiólogo manejan un poco las muestras, el epidemiólogo los datos estadísticos. Pero los infectólogos somos los que estamos siempre al cuidado del paciente directo y los que manejamos directamente al paciente. A ver, características, creo que hay que poner cosas claras. Se sabe ya muchísimo de la infección del virus, del coronavirus. Ha sido una inyección de recursos importante a la investigación en estos 2 meses por parte de los gobiernos a nivel mundial, y en 2 meses hemos logrado tener datos impresionantes sobre las características del virus. Primero, ya tenemos conocimiento de las características genómicas del virus. Segundo, ya se presentó el estudio más largo de las características pacientes. Eso se presentó en una serie de 70,000 casos de China. ¿Qué es lo que causa? Fiebre, dolor de cabeza, mal los primeros días, ocasionalmente tos, un poco de escalofrío y dolor articular, y eso en el 80-85% de forma leve a moderada, es decir, 8 a 9 pacientes de cada 10 sufren síntomas gripales, y 1 o 2 pacientes de cada 10 que tienen más de 65 años y tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, falla renal, generan síntomas respiratorios graves como neumonía, es decir, falta de aire, falta de oxígeno, cansancio fácil y desaturación. ¿A los cuántos días se instala la neumonía?
Eso es variable y depende, es un tiempo variable, así como el tiempo de incubación, es decir, el tiempo desde que me contagio hasta que desarrollo los síntomas, que en la primera serie se demostró que era desde el día 1 hasta el día 10 y en la segunda serie desde el día 1 hasta el día 17. Es decir, eso todavía está un poco en estudio, pero se cree que es 1 a 2 semanas de periodo de incubación. Y el tiempo para desarrollar neumonía es variable dependiendo de los factores de riesgo de los pacientes. Y doctor, respecto de las características, digamos, del virus. Ya, las características del virus es un virus, el coronavirus tiene tiene proteínas alrededor de su pared, de su cápside, que le hacen ser un virus bastante grueso, bastante grande. Segunda cosa, la genómica viral es muy similar a la genómica viral del coronavirus del murciélago. Tiene una similitud del 98%. Entonces, haciendo los análisis retrospectivos, se cree que fue el murciélago al finales del mes de noviembre, quien infectó al primer paciente en China, en la ciudad de Wuhan. Inclusive se cree que fue el 28 de noviembre, exactamente ya con exactitud, haciendo los análisis retrospectivos. El virus es de baja, tiene una mutación bastante sencilla, es decir, no es un virus muy mutado, y eso le confiere que sea un virus de alta contagiosidad, pero tenga una baja letalidad, y es lo que hemos visto en este tiempo, que apenas logra una letalidad del 2%, y eso es lo que va con relación a los síntomas, es decir, apenas 1 o 2 pacientes con factores de riesgo desarrollan síntomas serios, síntomas relevantes. Y eso también da los datos que están saliendo, que eso hay que ver cómo evoluciona la enfermedad, de que los pacientes que les da coronavirus alcanzan curación total. Y estamos viendo que la curación alcanza el 60%. Entonces, si comparamos nosotros y analizamos las enfermedades, el virus no es una situación tan alarmante como ha ocurrido con otros virus respiratorios. Y lo que sí es alarmante ahora es lo que está ocurriendo con la economía mundial, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de aquello. Pero ¿qué quiere decirnos usted, doctor Larreategui, que está tan bien informado? El momento que usted descubre novedades científicas, novedades médicas, especialmente por el tema de la transmisión, usted se entera rápidamente que si se ha contagiado en demasía, digamos que la República del Brasil, ¿qué está ocurriendo allí? De su lectura rápida de médico, pero de fondo para nosotros por su autenticidad e inmediatez, ¿qué nos puede comentar? Que en general les puedo decir a la población que hay que llamar a la calma, también inclusive a los medios públicos, a los medios de comunicación, porque ahora vemos coronavirus en todo lado, y que en realidad se trata de una pandemia, estamos frente a una epidemia mundial, una pandemia está en más de 4 regiones, pero es una pandemia de baja letalidad, que este virus, al igual que ocurrió con influenza en el 2009, y pasará a ser parte de nuestra... Y que ya aprenderemos a combatirlo, seguramente. 2009, pasó todo el 2009 de los periódicos, pero después ya nos olvidamos de la influenza. Exactamente pasará con coronavirus, inclusive con mucha menos letalidad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos y probablemente tendremos epidemias como esta en un futuro, inclusive hasta más graves. Y tenemos que ir ya viviendo esta globalidad de ir conociendo cómo ahora en la actualidad estamos en la capacidad de reconocer virus con tanta facilidad y de investigar con tanta facilidad virus, ¿no? Porque esto, imagínense, hace 20, 30 años cuando apareció el VIH, en el 78, recién en el 82 logramos descubrir, imagínense, tuvieron que pasar 4 años. En cambio ahora, a finales de diciembre declaran la emergencia del aparecimiento de un nuevo virus, y en 3 semanas ya sabíamos qué virus era este nuevo coronavirus. O sea, es increíble el avance científico que hemos logrado en estos años. Antes era una pesadilla la viruela. Y cuando daba en mi lejana infancia, daba una viruela en términos generales. Lo que hacían es cerrar escuelas, cerrar espectáculos, clausurarlos,
sitios donde vaya a haber concurrencias masivas, y eso parece que era un remedio bastante efectivo, una acción gubernamental bastante efectiva, donde los GATS, los municipios, los tenientes políticos, jefes políticos, municipios, gobernadores apenas, pero una gran concurrencia de dirigentes barriales y el magisterio, que era tan bien comportado en esos tiempos. La fuerza pública era escasísima, los militares casi no los conocíamos, especialmente en ciudades pequeñas. Doy cuenta de esta referencia porque lo propio, ¿no cree usted que el momento en que la cosa se ponga un poquito más complicada, deberíamos optar por eso que nuestros antiguos hacían? Claro, habría que ir viendo cómo se va comportando la epidemia a nivel mundial, ¿no? Pero y localmente. Por ahora tenemos un brote en la ciudad de Guayaquil. Entonces, mientras estamos frente a un brote, nosotros tenemos que ir viendo cuál es este comportamiento. ¿Cómo advierten ustedes de que hay un brote mayor o menor en las ciudades? Por el número de casos que se están registrando de acuerdo al diagnóstico. Entonces, y también el número de muertes que están produciendo. Por ahora tenemos 12 casos, pero no tenemos casos letales. No hay letalidad, es decir, tenemos que observar cuál es el comportamiento de esta enfermedad y recordar también que de los casos que ha habido apenas han sido 2 los casos hospitalizados. Es decir, 10 casos han sido manejados de manera ambulatoria y con observación. Entonces, estamos frente a un brote, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo se comporta la epidemia. Probablemente, y debe de dar aquí, eso no me cabe duda, pero si se sigue comportando de esa manera, probablemente no se requieren esas acciones. Ahora, si es que nosotros vemos que la epidemia se empieza a comportar un poco con mayor contagiosidad, con mayor letalidad, probablemente ahí sí sea necesario tomar medidas como las tomadas en China o en Italia, en donde se aislaron ciudades completas, no solo localidades educativas. El consejo a los niños y a los jóvenes, ¿cuál es? En general a los padres de familia, inclusive, si usted tiene a su hijo, claro, no le mande a clase, pues es que usted va a contagiar, no son... Y los abuelos tienen que estar encerrados, ¿no? De alguna manera, perdonen por así mencionar. Ellos están en retiro la mayor parte, pero no tienen que darle tampoco motivo a la calle para que resulten contagiados, porque esa es la edad donde... Es mayor la letalidad. Exactamente. Es mayor la letalidad. Entonces, claro, no sé, claro, ahorita, bueno, en Quito no tenemos casos, no se recomienda restringir la movilidad, pero claro, si empezamos a tener ya un brote alarmante de casos, sí será bueno recomendar una disminución de la movilidad del adulto mayor. Pero por ahora no es recomendado. De sus contactos con el exterior, doctor, el coronavirus, el impacto económico me parece que no tiene precedentes, ¿no? Claro, es una locura y que nos va a afectar a nosotros de manera muy, muy grave, porque ya estamos viendo que el precio del barril de petróleo cayó en una semana a menos de $30. El riesgo país subió a 2,000 puntos en 3 días. Y el impacto de la falta de consumo de petróleo por parte de China ha sido una locura. Entonces esto finalmente nos está terminando de afectar económicamente y vamos a caer en una crisis bastante profunda. Y mientras esto se siga siendo mediático, la cosa no irá bien, y considerando que la enfermedad desde el punto de vista médico no es tan letal, yo creo que esto va a generar un impacto severo en la economía, no solo de los países que no tenemos un plan de contingencia, como es el caso de Ecuador, sino de los países que están nuestros vecinos y todo, porque prácticamente nosotros hemos estado haciendo de primer aliado a la China. En este caso China, que ha caído en una crisis tan profunda, cerrando puertos, aeropuertos, impidiendo las importaciones, pues la cosa es muy, muy grave.
Infectólogo, usted ha sido muy amable en atendernos, que tenga una excelente semana y que a todos nos vaya bien con la disminución de este contagio, de este virus, por el bien del país. En todo caso, muchas gracias por su frontalidad en aceptar esta entrevista, en conversar con nosotros y en referirnos la plena. Como nos gusta a nosotros, 7:11 minutos. Hasta luego, doctor Larriategui. Hasta siempre. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Decía que son las 7:11, 40 segundos. La parsimonia de esta gentil colaboradora, madrugadora, por cierto, es bastante interesante, ¿no? Muy tranquila se mueve en medio del impacto que estamos sintiendo nosotros por el peso de los elementos que tenemos que estar en cobertura, en revisión, en las áreas de radio y televisión digital. La economía global ha sido duramente afectada por la propagación de este coronavirus y uno de los sectores más golpeados es la industria de la aviación. Vean ustedes este dato, solo por comenzar por allí. Cuando yo me voy a referir a una industria o a un sector, quizá el más golpeado, la industria de la aviación, estoy refiriendo al turismo, a la movilidad internacional. Las aerolíneas podrían perder, dicen, hasta 13,000 millones en ingresos en este año debido al impacto del virus. Esto ha calculado IATA. ¿Qué es IATA? Lo que la conocemos de nombre desde hace muchísimos años en el Ecuador. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El giro de los acontecimientos como resultado del COVID-19 es casi sin precedentes. En poco más de 2 meses, las perspectivas de la industria en gran parte del mundo ha dado un giro muy dramático. El sector ha experimentado una drástica caída en el tráfico de pasajeros por el temor que tienen las personas, naturalmente, de contagiarse al viajar. Y está prohibido viajar, pero ¿qué daño nos irrogamos? Y le irrogamos a la economía. Esto es lo complicado. Ahora, ¿quiénes están ganando dinero con el coronavirus? La epidemia ha causado estragos en gran parte de las empresas, las cuales, ante la emergencia, se han visto obligadas a disminuir vuelos y a cancelar temporalmente algunas rutas. Por ejemplo, ayer escuchábamos que la aerolínea alemana Lufthansa anunció que va a reducir su capacidad hasta el 30% en las próximas semanas para enfrentar las consecuencias financieras de esta crisis. Y esta decisión ha sido tomada por la Junta Directiva. Y así están tomando medidas complicadas de poder enunciarlas. Compañías que han cancelado hasta este momento, imagínense, 7,100 vuelos en Europa. 7,100 vuelos en Europa. El impacto del virus alrededor de un mes se han interrumpido 7,100 vuelos. Me faltaba la temporalidad. El impacto del virus en la aviación se ha reflejado en los mercados bursátiles en las últimas semanas con caídas generalizadas en torno al 10% y muchísima volatilidad. Firmas como Ryanair, ojalá esté pronunciando adecuadamente, creo que no, y EasyJet, si me corrige mi invitado. Ryanair. Pero aquí dice Jet. No, EasyJet. EasyJet, claro. Bueno, pero usted no se equivocó.
Yo lo dije en tono gangoso y entonces usted no me escuchó adecuadamente. Están entre las más afectadas, mientras que ¿cuál es la aerolínea británica más importante? British Airways. La Blive debe ser. Esta empresa FLY Belavial anunció este jueves la quiebra de la empresa. No debe ser la primera empresa, pero es una empresa inglesa. Anunció este jueves la quiebra de la empresa y dejó a pasajeros varados en distintas ciudades de Gran Bretaña, informándoles que deberían regresar a sus destinos o acudir a sus destinos ya por propios medios y propias iniciativas. Increíble. Flyby había eludido el colapso. Usted trabajó en la aviación comercial de Europa, entonces está muy enterado. Había eludido el colapso gracias a una ayuda del gobierno, pero finalmente la epidemia terminó por asestarle un golpe mortal. Todos los aviones están en tierra y las operaciones en Reino Unido cesaron con efecto inmediato, anunció la firma, llamando a sus clientes a no ir a los aeropuertos dado que no existen vuelos alternativos. Los inesperados efectos que el coronavirus puede tener en tu bolsillo, le dicen a toda la gente. Muy poca gente está volando a China, poquísima gente. Imagínense ustedes, señoras y señores, y nuestro distinguido invitado, que ya está entre nosotros, que el boleto o el pasaje está desde Shanghái a Chongqing, está en el mercado por apenas $4. ¿Están ustedes imaginando lo que estamos refiriendo? $4, según el periódico China Sur. Morning, mañana, es un diario matinal, el China Sur. La cancelación de vuelos está influida tanto por la baja demanda de pasajeros como por las restricciones impuestas para evitar una propagación aún más extensa de la epidemia. La caída de los precios de los boletos de las aerolíneas a nivel global están entre un 15 y un 30% menos. Esto ha informado hace contados instantes la BBC. Es el mayor desastre en historia del turismo. ¿Qué estará pasando aquí? Mi saludo cordial, mi afecto y el reconocimiento de mis radioyentes para usted, doctor Guarderas. Tenga la gentileza de hacernos un comentario respecto al impacto en Sudamérica, en Latinoamérica, en el mundo, pero comenzando por nuestro país. ¿Cuáles son las actividades que desde hoy tendrán que replantearse en estrategias propias para una crisis de esta naturaleza? ¿O Ecuador tiene comprado algún ámbito de seguridad para garantizar vuelos y más? La dependencia es terrible de parte de nuestro país. Bueno, finalmente llegó lo que desde hace tanto tiempo sabíamos que iba a llegar. Esto es lo que los economistas llamamos, en palabras complicadas, un shock externo. Ya. Eso es lo que nos llegó. A ver, los shocks externos al Ecuador les llegan siempre, cada cierto tiempo.
Es impredecible cuál shock externo vendrá, qué shock externo vendrá, exactamente cuándo vendrá, pero finalmente los shocks externos llegan a este país. No hay nada que hacer, el Ecuador es un país vulnerable a shocks que en el fondo son sorpresas económicas. Esos son los shocks externos. ¿Y cómo llegó el shock externo? En forma de un virus que lo que hizo es, básicamente lo que hizo es bajar la actividad económica a nivel mundial. La China, que es la fábrica del planeta, porque produce un montón de bienes, de productos físicos, se desaceleró. Entonces, ya desacelerada la China, entonces hay menos demanda de todo, y como hay menos demanda de todo, la economía del resto del mundo en un punto en el espacio, no. Pero hay menos actividad económica y muchos precios han caído. China es proveedora de insumos. La China tiene el golpe de una desaceleración. Es de ida China, y vuelta. Es de ida y vuelta, es de oferta y demanda, como diríamos los economistas, ¿no? Hay un tema de demanda, ellos están comprando menos, así de sencillo. Y hay un tema de oferta, también están produciendo menos. La China es importantísimo en producción de celulares, en producción de ciertos elementos electrónicos muy específicos, en algunos remedios, penicilinas. La China es muy importante, entonces tiene un lado de oferta y de demanda. Están comprando menos y están produciendo menos. Y nos complica a todo el mundo. Sí, pero mira, nos complica porque, por ejemplo, la segunda exportación del Ecuador, no se olvide, Gonzalo, es el camarón. Y el camarón se va, más o menos 6 de cada 10 camarones exportados por el Ecuador se van a la China. Y la China está comprando menos camarones. Porque es lógico, porque los chinos están comiendo menos camarones. Es una caída de demanda, claro, así de sencillo, ¿no? Claro. Pero donde más nos está golpeando es en el tema del petróleo. El precio del petróleo hoy día abrió en $32, Gonzalo. Deme esa lista. $32 está el precio del barril ahorita. ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo, pero es un muy buen golpe para el país. Teníamos el precio del petróleo hace 3 semanas. Los precios de los hidrocarburos debían estar aquí primerito, actualizados de este momento. Hoy día abrió el precio del petróleo, está negociándose ahorita, veo. No es por malcriado que estoy viendo el celular, Gonzalo, estoy tratando de ver el precio del petróleo. Todos estamos en ese plano. Y está en $32 del barril de petróleo. Mala noticia, muy mala noticia para el país, la caída tan violenta del precio del petróleo. Eso lo único que nos debe llevar es a actuar con más decisión. Es el momento de actuar. Uno puede ante un problema como estos en que, tenemos el coronavirus, hay menos turismo que viene al país, va a haber menos demanda de banano, va a haber menos demanda de camarón, hay menos demanda de petróleo, cae el precio del petróleo, cae el precio del camarón. Ok, podemos sentarnos a llorar y deprimirnos todos ahí. El toro por los cuernos. Sí. Y empezar a hacer las cosas que necesitamos hacer. Y eso es a donde hay que irnos, Gonzalo. Hay que irnos a tomar acciones. Es el momento de actuar. El gobierno tiene ahorita que actuar. El gobierno tiene este momento que actuar y hay que tomar medidas más fuertes de las que hubiéramos tomado normalmente porque, cuando se subió el precio del petróleo, Gonzalo, cuando se subió el precio del diésel, Gonzalo, en octubre, estábamos con un precio del petróleo cercano a los $60. Hoy día tenemos un precio del petróleo de $32. Okay. Entonces, las medidas que se tomaron en octubre serían hoy día insuficientes si se tomaran tal cual. Hay que tomar medidas mucho más fuertes. Hay que entender que si no hacemos el ajuste nos vendrá solito por su propia cuenta. Y se impondrá. Claro. Exactamente, como ha sido en el pasado, como ha sido en los últimos, que yo sepa, por lo menos en los últimos 50 años, si es que no ha sido más largo el tiempo en que hemos vivido con eso. Así que, Gonzalo, lo trágico es que, ¿se acuerda que habíamos unos locos que andábamos diciendo que se debe tener plata ahorrada? Que usábamos esa mala palabra, decíamos ahorro. Hablábamos hasta de esa grosería grande que son los fondos de ahorro, ¿se acuerda? O reservas. Eso es, no, cuidado, vayan a ver oyentes menores de edad de esta radio. Sí. Eso en el gobierno anterior, ¿se acuerda que era una muy mala palabra? Pero muy mala palabra. El de Correa, dices. Sí, exactamente. Era mala palabra decir ahorro, reservas, fondos de ahorro, ¿se acuerda? Eso, había un montón de gente que decíamos, debería haber platita ahorrada, deberíamos ahorrar platita, ¿para qué? Deberíamos preparar un fondo de emergencia. Decíamos y sugeríamos sanamente, ¿no? Y eso sería lo que habría que usar hoy.
El problema es que no hicimos el fondo de reserva, al contrario, no solo que nos gastamos hasta el último centavo, sino que hasta nos endeudamos. Entonces ahora estamos sin ahorros y con deudas. Y nos enfrentamos ante lo que los economistas llamaríamos, estrictamente hablando, un shock externo fuerte. Un precio del petróleo de $32 no es broma, no es el fin del mundo, pero no es ninguna broma, no es un tema que hay que tomarlo muy, muy en serio. Un precio del petróleo de $32 por barril es un tema de mucho cuidado. Les informo, exministro Francisco Sued Morales. Le informo naturalmente también a Julio José Prado. Él nos va a atender a través de la línea telefónica. Es el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¿Quién más para conocer cuál es el colapso de la economía ecuatoriana, ya continuando con el colapso del resto de naciones? Porque la OPEP y Rusia se han enzarzado en una guerra de precios que podría arrastrar el crudo al territorio de los $20. Noticia de última hora. Podría arrastrar el crudo al territorio de los $20, según Goldman Sachs, un grupo consultor internacional de los más prestigiosos del planeta. Esto sí nos preocupó, definitivamente. El crudo Brent podría llegar a caer a $20 el barril, poniendo a prueba los niveles a los que algunos productores pueden operar. Escribieron analistas, entre los que figuran Damien Courbalin, en un informe. Este avance cambia por completo la perspectiva para los mercados de petróleo y gas, dijo el banco, y recortó sus pronósticos para el segundo y tercer trimestre a $30 por barril. Creemos que la guerra de precios del petróleo entre la OPEP y Rusia comenzó inequívocamente este fin de semana. Esto también sostienen de última hora los analistas internacionales. El pronóstico para el mercado petrolero es aún más pesimista que en noviembre del 14, cuando comenzó una guerra de precios similar, ya que se suma al colapso significativo de la demanda del petróleo debido a este coronavirus. Así es que le doy la palabra, saludándole con mucho respeto a usted, Pancho Sued. Buenos días, exministro. ¿Cuál es su visión general de la perspectiva que se debe advertir en el planeta en materia económica? Mucha atención. Buenos días, Gonzalo. Vicente, buenos días. José Julio, buenos días. Mira, es uno de esos eventos no esperados, evidentemente, porque está causado primero por la conjunción que acabas de mencionar, Gonzalo, de la pelea entre Rusia y singularmente Arabia Saudita, ¿no? Son los dos titanes del ring que están forcejeando respecto del tema de la oferta petrolera, y por otro lado la caída estrepitosa en el consumo de hidrocarburos, básicamente propiciada por el problema en China, que bajó en un 20% la demanda, y esto a su vez causado por el famoso enemigo invisible que es el coronavirus. El efecto depresivo en la economía internacional es un efecto, yo diría, que reviste caracteres de catastróficos. Primero porque estamos hablando de una situación básicamente equivalente a la de 2008, cuando de repente el mundo estaba pendiendo de un hilo y el hilo se estaba deshilachando. Hoy en día la situación es igualmente grave. Para tener una idea, el mercado de las bolsas de valores es muy sensible a los
temas de la coyuntura económica, de la coyuntura diaria. Y esto de aquí se ve reflejado en una pérdida de capitalización de mercado de las empresas que cotizan en bolsas de alrededor de 10 trillones de dólares, 10 trillones, 12 ceros de dólares, que para tener una idea de lo que representa esa cifra es más o menos la mitad, poquito menos de la mitad del tamaño de la economía americana al día de hoy. Entonces, estamos hablando de pérdidas masivas que naturalmente tienen un efecto que se traslada desde la economía financiera hacia la economía real. Y la economía real lo está sintiendo, porque ahora los efectos de la pandemia ya no están pues simplemente focalizados en China. Wuhan ha dejado de ser el número uno de la noticia y ahora ha pasado a ser Italia, ha pasado a ser Irán, donde se estima que el número de personas infectadas es bastante más alto de lo que están reportando. Está localizado en 80 países. Esto tiene efectos inmediatos sobre la oferta y la demanda agregada mundial. Lo estamos sintiendo en Ecuador. La caída de Italia tiene efectos perniciosos para la economía ecuatoriana porque es y ha sido tradicionalmente un mercado importante para todos nuestros productos fuera del petróleo. El caso del resto de Europa, las posibilidades de que esto también afecte a Estados Unidos, pues todo esto, esta conjunción, Gonzalo, sí, es una tormenta perfecta de situaciones negativas. Y aquí estamos nosotros, como ya lo dijo Vicente, impreparados, totalmente inermes. Estamos a merced de todas estas situaciones, no tenemos un centavo de ahorro y teníamos una economía en soletas antes de que esto se iniciara. Estamos cerrados totalmente, están cerradas las puertas de los mercados de capital y en las circunstancias actuales, una de las interrogantes serias para las autoridades gubernamentales es, bueno, ¿qué hacemos con el tema de los pagos de la deuda externa, no de la deuda pública? Hay atrasos importantes que se continúan acumulando. Yo tengo de buena fuente que los atrasos suman 3.000 millones de dólares. Y quiero decir atrasos, no estoy hablando pues de la deuda específicamente, pero sí de todas las cuentas que deben de ser pagadas por el Estado y no están siendo pagadas. O sea, es una situación bastante catastrófica y es justamente la prueba de que cuando en economía no se tiene previsión, la situación a uno lo puede golpear seriamente. Mira, yo recuerdo, y con esto concluyo, recuerdo que allá en 1986 a mí como ministro de Finanzas me tocó batallar con un petróleo de $6, que en ese entonces pues el presupuesto era de $18, es lo que estaba presupuestado. Tuve que hacerlo con $6, pero debido precisamente a la fuerza económica que habíamos logrado captar durante 1985, de todas maneras en 1986, y a pesar del precio del petróleo de $6, pudimos sostener la economía. Eventualmente el precio del petróleo se recuperó. Yo pienso que aquí también se va a recuperar de alguna manera, pero será cuestión de cuánto tiempo dure, ¿no? Y esto de aquí es como cuestión de cuántas veces al día vas a comer o cuántas veces al día vas a respirar. Estamos en una situación bastante seria para la economía ecuatoriana. Qué pena decirlo, qué pena decirlo. Vicente Albornoz, este es el pronóstico de Pancho Sued y quiero que usted y Pancho también tengan la bondad de inventar este instante un exhorto o una pregunta macro a todo el sistema financiero y bancario de nuestro país. ¿Qué tienen que ver? ¿Cuál va a ser el comportamiento? Pues, pero primero bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludos a Vicente, a Francisco en la línea telefónica.
Pues sí, como decían Vicente, Francisco, estamos al día tratando de actualizar a cada segundo qué es lo que pasa con el mercado internacional, qué es lo que pasa con el mercado de los commodities, ¿no es cierto?, de los productos exportables básicos, y evidentemente el que estamos siguiendo minuto a minuto en realidad es el precio del petróleo. El día de ayer ya saltaron todas las alarmas porque evidentemente comenzamos a recibir esas informaciones que nos daban cuenta de que el precio del petróleo estaría sufriendo, los mercados internacionales en general, pero específicamente el precio del petróleo estaría sufriendo una caída muy, muy considerable al iniciar ya la semana, ¿no es cierto? Y como ya los mercados a nivel internacional, sobre todo el mercado asiático, ya inicia varias horas antes que a nivel global, en el Ecuador y en el mundo, evidentemente hemos visto una caída muy fuerte del petróleo que es tremendamente preocupante. En algunos momentos, como lo indicaba Vicente, en algunos momentos, incluso durante la madrugada, el precio del petróleo llegó a bajar por abajo de los $30, que es el límite, digamos, que nos habíamos planteado para este día, para el inicio de esta semana. Estuvo por abajo de los $27, según estoy viendo en este momento el índice del New York Times acá, el actualizado que ellos tienen, y hoy por hoy, en este momento, está siendo transado en $32. Esto es tremendamente bajo si lo comparamos evidentemente con el presupuesto de petróleo para este año, que fue puesto para el Ecuador de alrededor de $51, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre supimos, Gonzalo, y lo hemos comentado con usted y con otros analistas económicos, que el año 2020 era un año complicado, ¿no? Era un año de decrecimiento económico y posiblemente incluso un año de recesión económica. Y yo diría que la situación internacional y evidentemente local, nacional en el Ecuador, se ha deteriorado de tal forma en los últimos 2 meses, tan rápidamente, que estamos ante un escenario evidentemente de un shock internacional muy fuerte que se va a hacer sentir en todos los ámbitos y en todas las industrias privadas y evidentemente en el sector público en el Ecuador. Ahora, lo que hay que saber, y también un poco para dar un poco de tranquilidad en medio, ¿no es cierto?, de este asombro, de este susto que nos ataca hoy día lunes, es cómo va a presentarse el shock petrolero, ¿no? Es decir, porque evidentemente no esperamos que estos precios tan bajos del petróleo se mantengan durante todo el resto del año. Es decir, hay algunas personas, incluso estoy leyendo algunos analistas internacionales y en Twitter y demás, analistas serios me refiero, que dicen que este sería una caída fuerte, rápida de los precios del petróleo por una estrategia internacional, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionarían los precios? ¿Cómo reaccionarían los precios en base a qué anuncios o recambios? Mire, a ver, va a depender de qué tan fuerte vaya a ser la estrategia o esta guerra de precios que estamos viendo, ¿no es cierto?, a nivel internacional, que está liderada, hasta donde nosotros hemos podido leer, por Rusia y Arabia Saudita, y cuál va a ser la reacción de Estados Unidos. Hasta ahora no ha habido una reacción oficial, ¿no es cierto?, del gobierno de Estados Unidos para ver cómo van a contrarrestar este tema, o se van a dejar simplemente que los precios sigan cayendo y cuál va a ser el efecto. Pero hay varios analistas que dicen esto podría ser rápido, una caída fuerte, y después una ligera recuperación. Pero de todas formas, esto nos pone sobre aviso, y estoy totalmente de acuerdo con lo dicho con Vicente y con Francisco, que la economía, cuando no se hacen las cosas a tiempo, pasa terminando la factura, y evidentemente estamos tomando o pasando la factura de lo que hizo el gobierno anterior, claramente, ¿no es cierto? Este tema de que no tenemos fondos, se gastaron absolutamente todo, era una mala palabra el tener los fondos de ahorro, la reserva internacional fuerte, sostenible, etcétera. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, en el caso más reciente, recordemos que los eventos de octubre y noviembre, me refiero a octubre, evidentemente, el tema de la conflictividad social por el caso de los subsidios, y noviembre, el hecho de que se cayeron todas las reformas, que algunos analistas las consideran tibias, de acuerdo, pero al menos eso nos hubiese preparado de alguna forma para poder enfrentar un año 2020 que evidentemente hoy por hoy es mucho más complicado de lo que cerramos el año 2019. Gonzalo, permítame solamente darle solamente una contribución. La OPEP y sus aliados no lograron llegar a un acuerdo para prolongar los recortes de producción la semana pasada.
dando el pistoletazo, dicen, el pistoletazo de salida a una verdadera guerra de precios que comienza este momento ya a aparecer en todo el planeta. Esto agrava la situación, perdone por incluir también esta realidad que nos acaba el teletipo de más que todo el Internet, de informarnos. Gonzalo, esto es lo que están sintiendo los mercados internacionales, ¿no es cierto? Estamos en medio ya de una guerra de precios, ¿no? Y esto es lo que está tirando el precio hacia abajo. Y permítame, le pongo esto en contexto. Evidentemente, tenemos un petróleo a la baja. Tenemos una economía global que ya se anticipaba este año que iba a crecer muy lentamente, ¿no es cierto? Muy lentamente. El promedio, dependiendo de a quién uno mira, cuáles son las cifras que uno mira, sí. El promedio de crecimiento iba a estar en alrededor, en el mejor de los casos, del 2,2% a nivel global, un promedio, ¿no es cierto?, de lo que iba a pasar en el mundo. Evidentemente había sectores o zonas económicas que iban a crecer mucho más rápido y otras mucho más lento, pero según The Guardian, por ejemplo, el periódico británico, estuve leyendo hace poco, y ellos ya pronostican que en base a cómo está creciendo la economía global y el caso del coronavirus, que efectivamente comienza a afectar a la demanda, a la producción global, ellos pensaban que el crecimiento del mundo iba a estar en la mitad de lo que se pronosticó. Entonces, digamos que hubiese estado en alrededor del 2,2%, el crecimiento para este año sería recortado en la mitad solamente por el efecto del coronavirus, es decir, estaría el mundo creciendo en la mitad de lo que estaba pensado. Entonces, tenemos un lento crecimiento económico global, el efecto coronavirus, el efecto de la caída del precio del petróleo, un dólar evidentemente fortalecido, ¿no es cierto?, porque eso sucede generalmente cuando hay crisis económicas o suspicacias o temores a nivel internacional. En este contexto, Gonzalo, permítame solo darle una introducción para lo que vendrá después. ¿Seguro? Seguramente. ¿Cómo está la banca? Que ese es un tema esencial. Exactamente. ¿Cómo está la economía Y ecuatoriana? yo le agrego algo más. ¿Cómo le puede afectar a la banca latinoamericana y mundial y a la banca ecuatoriana fundamentalmente, que es lo que más nos preocupa, cómo puede afectar este desplome de las monedas en América Latina por el COVID-19? Es una pregunta también complementaria. Sí, Gonzalo, mire, ventajosamente el sistema bancario ecuatoriano, y lo comentamos antes de toda esta, digamos, crisis internacional del coronavirus, la caída del petróleo, etcétera y demás, la banca ecuatoriana logró cerrar un año 2019 muy fuerte, un año en el cual rompimos récords históricos de colocación de crédito, de niveles incluso de captación de depósitos, el saldo de depósitos en su punto más alto histórico, y el nivel de capitalización de la banca también fue el más alto que hemos tenido. Estamos bordeando ahora, y le doy datos ya actualizados a la semana pasada, ¿no es cierto?, al jueves de la semana pasada en el cual cerramos los balances. Estamos bordeando los 5,000 millones de dólares en patrimonio, estamos bordeando los 30,000 millones de dólares en saldo de cartera bruta, y el nivel de depósitos es de 32,000 millones de dólares. Es decir, tenemos un sistema que ventajosamente, ya preparándonos para lo que podía venir en el año 2020, ha generado suficientes niveles de provisiones, suficientes niveles de capitalización y de utilidad también, ¿no es cierto?, que es importante en un año evidentemente complicado, para enfrentar un año difícil como este. Ya, y ahora, el desplome de las monedas, preguntaba Vicente Albornoz. Claro. ¿El desplome de las monedas en la región de América Latina? A ver, en general. Mire, en general cuando para compartir un poquito. En general, cuando hay mucha incertidumbre en el mercado, ¿qué es lo que hay ahorita? La gente no sabe qué viene. ¿Qué vamos a saber qué viene? ¿Va a empeorar esta epidemia o va a ir desapareciendo? ¿Va a seguir cayendo el precio del petróleo o va a subir? Tenemos una incertidumbre muy alta en muchos temas. Cuando la gente siente incertidumbre en el mercado, trata de huir hacia cosas seguras. El oro. Trata de buscar, por ejemplo, el oro. Típica solución, lo que se llama un activo de refugio. La gente se refugia comprando oro porque el oro no va a desaparecer, va a seguir ahí, va a tener algún valor, va a mantener el valor, entonces la gente compra oro. Y también compra las monedas. ¿Quién puede ser el proveedor de oro? ¿El mismo Estado ecuatoriano? Bueno, hay de todo. Hay o las compañías chinas. Hay de todo. Es complicado el asunto. Pero más allá del oro, la otra cosa... Pero la alternativa es el oro. La otra alternativa es el dólar.
Porque la gente le ve al dólar como más confiable, me invento, que el peso colombiano, o que el sol peruano, o que el peso chileno. Entonces la gente dice, a ver, tengo plata en soles peruanos y en dólares, la cosa está incierta, me muevo más hacia el dólar. ¿Y eso qué pasa? La gente compra dólares. Y cuando la gente compra dólares y vende soles, el dólar sube de precio y el sol se deprecia. Entonces el sol peruano se vuelve más barato. Si uno ve, el peso colombiano se ha abaratado muchísimo. Las monedas que no son así el refugio en momentos de inseguridad se han debilitado y las monedas que son refugio se han fortalecido. La típica moneda que es refugio, la moneda de Suiza, el franco suizo. El franco suizo. La gente se asusta, vende lo que tenga y compra francos suizos, pobres suizos, porque se les aprecia la moneda un montón, porque la gente confía mucho en su moneda, ¿ya? Uno podría decir pobres gringos, y claro, eso nos incluye a nosotros, porque la gente confía tanto en su moneda que en momentos de incertidumbre compran dólares y eso hace que los Estados Unidos se vuelvan caros. Pero también le vuelve caro al Ecuador. Entonces, esto es un elemento más que nos complica la vida, Gonzalo. La depreciación de las otras monedas o la apreciación del dólar frente al resto del mundo. Hoy Colombia está más barato que hace unos días. ¿Qué pueden hacer los bancos ecuatorianos y latinoamericanos si las caídas se aceleran ante, por ejemplo, la fuga de capitales a destinos más seguros? Economista Prado. Sí, Gonzalo, mire, a ver, efectivamente, lo dicho por Vicente. Estoy hablando de fuga de capitales. ¿Vamos a llegar a ese grosor en el conflicto? No, Gonzalo, a ver, mire, vamos directamente a eso. Primero, evidentemente, uno de los principales variables que se afecta en estos entornos para el Ecuador es el riesgo país. Incertidumbre que se transmite directamente en una variable que la podemos medir, que la podemos ver minuto a minuto también, que es el riesgo país. Ya veíamos que el riesgo país desde el último trimestre del año pasado venía aumentando en forma acelerada, ¿no es cierto?, pero relacionada sobre todo a los eventos que comenté yo, ¿no es cierto?, de octubre y de noviembre. Octubre, eventos políticos, de conflictividad social, etcétera y demás, y noviembre, el hecho de que no pasaron las leyes financieras, tributarias, bancarias, ¿no es cierto?, que se propuso a la Asamblea y fueron archivadas. Eso fue tomado por el mercado internacional de muy mala forma e hizo que haya un crecimiento muy fuerte del riesgo país, pero una vez que pasó el temor ese inicial, durante el resto de diciembre y sobre todo los primeros meses de este año 2020, el riesgo país fue bajando incluso en algunos momentos por abajo de 1,000 puntos. Pero ¿en cuánto estamos ahora, Gonzalo? ¿No es cierto? Durante los últimos días, el riesgo país se ha vuelto a disparar. Cerramos el viernes con un riesgo país que estuvo muy cercano a los 2,000 puntos, que es un nivel tremendamente alto. Y de los informes que tenemos al iniciar este día lunes, el riesgo país del Ecuador ya está superando los 2,400 puntos o bordeando este nivel. Es decir, tenemos un nivel tremendamente alto. ¿Cuál es el efecto sobre el sector financiero ecuatoriano e incluso, ¿no es cierto?, sobre el nivel de liquidez, que era una de las preguntas con las cuales usted comenzaba su programa? Evidentemente, Gonzalo, el año anterior, la banca ecuatoriana, lo comentamos con usted, logró traer de bancos internacionales, del exterior, ¿no es cierto?, de inversionistas extranjeros, $1,000 millones con un nivel de riesgo país promedio que estuvo en alrededor de los 600 puntos. Es decir, logramos conseguir una tasa de interés a nivel internacional para traer esos fondos al Ecuador que fue bastante atractiva y permitió canalizar esos recursos hacia un nivel de crédito suficiente cuando el dinamismo local, el dinamismo interno no era suficientemente fuerte. Evidentemente, Gonzalo, y no hay que tapar el sol con un dedo, con ese nivel de riesgo país que tenemos ahora al inicio de este año por encima de los 2,000 puntos, es totalmente imposible conseguir recursos frescos a nivel internacional, ya sea a nivel público, Estado, gobierno. Es decir, tenemos que vivir durante este año, durante estos meses, con lo que tengamos de recursos propios que los bancos hayan logrado crear y hayan logrado atesorar durante el año anterior, y con la captación de liquidez que estemos haciendo del mercado local, que evidentemente hay menos liquidez ahora que
que el año anterior. Pero eso es lo que va a suceder, digamos, al inicio de este año. Un riesgo país exacerbado, un riesgo país alto, lo que hace es cerrarnos de esas fuentes de financiamiento. Y aquí es donde vamos, Gonzalo, si me permite, no sé, a qué hacemos, a dónde tenemos que seguir caminando. Yo creo, Gonzalo, que aquí hay que caminar muy rápidamente hacia dar señales muy contundentes, muy fuertes al mercado internacional y al mercado local de que vamos a caminar en la vía correcta. Una señal muy ¿Y cuál fuerte, es muy la vía contundente. correcta? Perdone. Sí. ¿Cuál es la Sí, vía Gonzalo. correcta? A ver, mire, la vía correcta es hacer las reformas pendientes que no hemos hecho. Las tareas tenemos que hacerlas, porque Gonzalo, una cosa es hablar Solo del que tenemos coronavirus, que amarrar a los legisladores, porque Pues, no quieren Gonzalo, hacer, eso es lo no que hay que quieren hacer. cumplir con su papel. Lo ellos. Pues eso es lo que hay que hacer. Hay Eso es lo que amarrar hacer. a todos los líderes que estuvieron en contra en octubre. Es decir, ahorita hay que echar la culpa a los que hay que echar la culpa. Primerito al gobierno anterior que nos dejó Pero sin un también al centavo de deuda. Parlamento, No, pues. sí, claro. Al gobierno anterior hay que darle un montón de la culpa porque nos dejó sin un centavo de ahorro. Bueno, eso ya es noticia vieja y conocida. Sí. Y después a toditos los que han impedido que se hagan las reformas, pues. Todos los indígenas que salieron a protestar, todos los grupos sociales que impidieron que en octubre se hagan las reformas. Parte de la culpa es de ellos. Al gobierno que vendió mal las reformas, no vendió mal, vendió pésimo las reformas, no vendió las reformas. Al gobierno que vendió muy mal el proyecto de reformas de octubre que fue negado en noviembre. El gobierno no hizo un buen trabajo de vender ese proyecto en octubre y noviembre, y obviamente la Asamblea le negó. También hay que echarles una parte de la culpa a los legisladores que negaron ese proyecto de ley. Y eso se suma a la mala suerte de que nos llegó el coronavirus, de que los sauditas y los rusos están peleados y que quieren cada uno bajar el precio del petróleo para complicarle la vida al otro. El hecho final es que ahorita es el momento de actuar. Yo justamente escribí un artículo ayer en el diario El Comercio en que decía, es el momento de actuar. Porque hay que tomar todas las medidas que se han venido aplazando, si quiero usar la palabra complicada, procrastinando. Hemos procrastinado durante años, no hemos hecho las reformas que había que hacer. Es el momento, pues, no nos queda otra salida que moverse hacia... yo, si es que mañana el gobierno dice que va a subir el precio del diésel, salgo a aplaudirle. Porque eso necesita hacer. Si mañana el gobierno dice que va a reducir en 10,000 empleados el sector público, salgo a aplaudirle, porque es lo que hay que hacer. ¿Y sabe qué? Hasta le aplaudiría si sube algún impuesto. Anarquizamos el país. Ahí el que va a salir ganando es el señor de Europa. ¿Quién sabe? Pero imagínese que la cosa no se solucione. Complicado es para el presidente Moreno. Seguramente su frente económico no se manejó adecuadamente con otro tipo de escenarios, de previsiones, porque esto se veía venir, usted lo dice y lo comparte Guayaquil, lo comparten todos los analistas. Dado que la región es exportadora principalmente de hidrocarburos y materias primas, al bajar la demanda de petróleo y también de productos como cobre, la soja, el maíz y otros, el níquel y otros commodities, aumenta obviamente la incertidumbre en el futuro económico de todo el planeta y especialmente de Latinoamérica. Es por eso que grandes inversiones van a preferir refugiarse o refugiar sus capitales en el dólar. Muy probable. Sí, particularmente los bonos de los del Tesoro de los Estados Unidos ante estos pronósticos negativos para el crecimiento económico a nivel mundial y regional. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la que llaman OCDE, ha advertido esta semana que el crecimiento global puede caer a la mitad de este año si el problema se alarga y se agrava. El desplome en el 2020, desde su aparición el coronavirus, como que no ha hecho más que acelerar una tendencia que ya se venía observando en estos meses previos, donde las monedas de la región perdieron valor con respecto a la divisa estadounidense. Peso mexicano, peso argentino no se diga,
En Argentina la situación provoca un problema adicional porque implica una devaluación del peso que está en este momento. No le queda otra alternativa. Pero en un momento de tanta incertidumbre, si usted tuviera un poco de su plata en dólares y un poco de su plata en pesos argentinos, ¿qué hace? Reduce lo que tiene en pesos argentinos y se va a dólares, es obvio. Yeah. Entonces eso hace que vendan pesos argentinos, compren dólares y eso hace que el dólar se fortalezca. Y eso es lo que explica por qué ahorita Ipiales está tan barato. Digamos, afortunadamente para los comerciantes ecuatorianos está bloqueado el paso a Ipiales o está limitado el paso a Ipiales y por eso no hay más gente comprando en Ipiales, pero Ipiales está barato. No hay nada que hacer. Y como no hemos hecho todas las reformas que se ha venido diciendo desde hace años para hacerle un poco más resistente y más competitivo al sector productivo, tampoco tenemos un sector productivo capaz de competir con los colombianos que están al otro lado de la frontera. Julio José Prado, desde la banca es importante advertir cómo van a reaccionar, si usted es tan amable. En turismo, creo que este es el sector más golpeado con este brote. Por el temor al contagio, las personas están obviamente suspendiendo viajes. Viajar es una pesadilla este momento. Y no van a conseguir reembolsos, porque no creo que los bancos estén listos con el dinero para ayudar a las agencias de viajes y a las compañías. Tienen que verificar, digamos, con mucho empeño las condiciones de cada cliente que busque recursos para devolver. Podría inventarse una metodología de aguardar el viaje y aguardar consiguientemente también la entrega de la inversión, algo así. Pero la comprensión de la gente, y si es mi dinero, pues yo reclamaría. No en mi caso, digo, pero me pongo en el común. Las aerolíneas, los hoteles, los operadores de viaje están viviendo una verdadera pesadilla financiera. Los consumidores han surgido, para los consumidores, pues han aparecido ofertas y se han visto reducciones de pasajes hasta en el 40%, que esta misma mañana se contemplará en el mercado de boletos en las diferentes agencias de nuestro país. Las importaciones, mientras más sube el dólar, más aumenta el precio de los productos importados. Este es otro problema. Bueno, en realidad en el caso ecuatoriano es al revés. Mientras más sube el dólar, más se abarata lo colombiano, más se abarata lo peruano, más se abarata lo argentino. El problema, Gonzalo, esto es lindo que las cosas se vuelvan baratas. El problema es que lo ecuatoriano se vuelve caro. Es decir, hace un año algo que costaba $1 en el Ecuador costaba 3,000 pesos en Colombia, o menos, 2,500 pesos en Colombia. Hoy cuesta 3,400 pesos. Al colombiano se le encareció lo ecuatoriano por este tema del fortalecimiento del dólar. Y eso es una de las cosas adicionales que nos va a complicar la vida en este momento. Es decir, a más del coronavirus, la caída del precio del petróleo, tenemos un dólar fuerte que nos ha encarecido otra vez. Ya. Ahora, en cuanto a las importaciones, mientras más sube el dólar, Francisco Suez Morales, más aumenta el precio de los productos importados. Y eso lo vemos en productos como, por ejemplo, vehículos, transporte, energía. Y aunque México fabrica automóviles, lo cierto es que la mayor parte de la región los importa. Lo mismo ocurre con artículos de alta demanda, como dispositivos electrónicos, los cuales pueden experimentar alzas en sus precios. En este sentido, los economistas explican que la gente se va a empobrecer, básicamente porque su poder de compra va a disminuir cuando se trata de países exportadores de materias primas. Entonces, las remesas, las exportaciones y las deudas nos hacen un escenario muy complicado. Pancho Sued en Guayaquil. A ver, Gonzalo, mira, usando el alfabeto, hace unas 3 semanas
se pensaba que el ciclo de la economía en el año presente iba a ser la letra V dentilabial, la B chica. En otras palabras, baja el ciclo, hay inmediata tal con una letra B. Luego empezaron a pensar, no, mira, no estamos tan claros que vaya a haber un rebote inmediato. Esto de aquí más bien se va a parecer a la letra U. Un ciclo de caída, un ciclo recesivo, pues evidentemente más ancho, más amplio, de más duración, y luego de eso viene un ciclo de expansión. Ahora los pesimistas están más bien pensando en que esto puede ser la letra L, ¿no? Largo. Porque cae el ciclo y luego queda abajo, ¿no? Entonces, sí, en realidad, uno puede escoger la letra del alfabeto que más le parezca. Yo todavía claro, más... pero la L sería complicada. No, la L sería complicadísima. Yo creo que, sin embargo, la U es realista en los momentos actuales y va a significar que el año 20 sea un año de recesión y de decrecimiento en el caso de la economía ecuatoriana, por todos los lados que lo vea. En estas circunstancias, en la economía ecuatoriana, si simplemente pensamos en dos sectores agregados, el uno el sector público y el otro el sector productivo, en el vector del problema, donde se origina el problema, donde se originan los desajustes, lo vamos a hallar en el manejo fiscal y en el sector público. Y evidentemente, como la economía es una sola, siempre hay peligro de infección. Siempre hay el peligro de infección de que esto de aquí se traslade hacia el sector privado. De hecho, uno de los temas de consideración e interés e importancia para la banca es asegurar que la calidad de sus activos, esto es, todas estas operaciones en las que ellos han otorgado crédito, pues se mantengan solventes, así sea que vaya a bajar un poco la situación de mayor demanda de crédito, pero la observancia de los niveles de calificación que tenga la cartera de la banca va a ser algo de interés para todos nosotros. Recordemos que en los dos problemas previos que hubo en el país, sistémicos, en el año 82-83, el de la sucretización, y en el 99-2000 de la dolarización, el vector fue justamente el sistema financiero. Ahora, enfáticamente, ese no es el caso. Lo que ha dicho José Julio es cierto. Ha habido un manejo bastante prudente, un manejo bastante sensato del sistema financiero, pero sin embargo, pues los problemas subsisten. Por otro lado, hay un sistema que no es la banca, sino que son las cooperativas, que hoy representan el 30% de los activos del total del sistema financiero, y bueno, ahí hay un poco más de, digamos, vulnerabilidad. Una especie de colchón, ¿no? Sí, a ver, el colchón... Lo que ha logrado, los recursos que ha logrado nutrirse con gran empeño, magnífica administración y confiabilidad de la comunidad, son las cooperativas. A ver, algunas, no todas. No todas. No todas. O sea, hay unas y hay otras, Ojo. Sí. En esto siempre hace daño pensar en promedio. Sí. Y en estas épocas no hay que confiar en nadie prácticamente. A ver, a lo que yo voy, Gonzalo, es a la vulnerabilidad, ¿no? Ya, ¿Quién está más estamos tratando? Ciertamente el que está más expuesto es el Ministerio de Finanzas y el Fisco. Pues el Fisco tiene serios problemas debido a la inacción, debido a la falta de decisión respecto de las
políticas que se tomaron respecto de haber mandado, cuando la Constitución establece que los proyectos de esta naturaleza deben de ser de un solo tema. Y segundo, que pues tenía una serie de falencias. En otras palabras, se perdió una oportunidad. Y aparte de eso, y finalmente el gobierno hizo un pésimo trabajo de promoción de lo que quería hacer. No me van a perdonar los oyentes, porque ya terminamos, que no les pregunte a Vicente Albornoz, a Pancho Suez y a Julio José Prado lo siguiente, que me parece una premisa muy importante para los próximos analistas. ¿Debe el Ecuador, de hecho, buscar fuentes para obtener liquidez? ¿Dónde las encuentra? O por lo menos que nos señalen ustedes con los ojos y hasta con la nariz, porque lo veo difícil. ¿Dónde hay plata en este momento? ¿A dónde puede apelar el gobierno ecuatoriano para obtener liquidez? Porque el panorama que ya mismo voy a dar a conocer va a ser terriblemente fatal para la hacienda pública especialmente. Con ese tema vamos a estar con el periodista Jorge Ortiz, con el señor economista Walter Spurrier y con el señor economista don Roque Sevilla. Tengan la gentileza a ver si ustedes pueden hacer una insinuación. Vicente, si es tan amable. Gonzalo, complicado. Tengo una mala noticia. No hay plata. No es cuestión de dónde encuentro. No hay dónde encontrar. Ahorita la cosa es cómo hacer para vivir con menos plata. Así de sencillo. Su pregunta era, Vicente, ¿dónde hay plata? ¿A dónde podemos mover los ojos para encontrar plata? Pero el problema es que no podemos colapsar la economía fiscal, quiero decir. Pero lo que hay que hacer ahorita... No hay plata en el fisco. A ver, el gobierno tiene menos plata de la esperada, tiene un precio del petróleo bastante más barato de lo que está en el presupuesto, no está recaudando mucho de impuestos. A ver, cuidado, no es que colapsó, pero está con menos plata, así de sencillo. No es que el mundo es blanco y negro, hay un montón de tonos de gris, está con menos plata y no hay a dónde recurrir para sacar más plata. Vale. El Fondo Monetario nos va a dar, pero un poco atrasado, nos va a dar el BID, nos va a dar la CAF, nos va a dar el Banco Mundial, plata, pero no hay mucho más, porque los mercados internacionales no nos quieren prestar plata porque tienen susto. Porque el mundo está con susto, entre el coronavirus y más cosas estamos con susto. Entonces, no hay mucha plata, Gonzalo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Julio. Pues prepararse para vivir con menos plata. Eso significa hacer todos los ajustes que no se han hecho en más de una década. Julio José Prado, desde Gonzalo, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Sí, Gonzalo, tenemos que ver muy rápidamente qué está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos. Evidentemente el mercado internacional, el entorno internacional no nos está ayudando este año, ¿sí? Entonces tenemos que hacer las tareas que nos corresponden. Estábamos en un punto muy bajo, evidentemente también cayeron los precios del petróleo, se apreció el dólar, pero no teníamos ninguna fuente de respuesta y estábamos alejados de los mercados internacionales. Y el sistema financiero en el año 2015, que es la crisis económica más reciente que tuvimos en el Ecuador, actuó justamente como un colchón de expectativas positivas, más bien podemos decirlo. La gente mantuvo sus depósitos en el sistema. Evidentemente, en 2015 y 2016 fueron años complicados, pero el sistema bancario fue un pilar de confianza. Y este año 2020, que anticipamos que va a ser un año también muy complicado, el sistema bancario también va a estar ahí. Y para responder a su pregunta, Gonzalo, para decirle dónde podemos conseguir liquidez, yo creo que si hacemos la tarea, podemos dar señales internacionales en este entorno de que tenemos una banca fuerte y tenemos una moneda fuerte y que además se está fortaleciendo. Y podemos comenzar a atraer escasos, pero esos pocos capitales que estén en Perú, en Colombia, en otros países de América Latina, donde su moneda se está devaluando, y traerlas hacia el Ecuador. ¿Pero qué se requiere para eso, Gonzalo? Se requiere dar señales claras, inmediatas, al menos en 3 frentes, y permítame le digo en cuáles son, solo los voy a enumerar. Primero, el tema del Código Monetario Orgánico Financiero. Ese es absolutamente indispensable para darle armas, para darle fuerzas al sector monetario y al sector bancario y financiero para pelear escenarios
de decrecimiento como los que estamos viviendo hoy por hoy. Hay que avanzar sobre eso. El segundo gran elemento, una ley laboral. Hemos venido discutiendo desde hace más de un año sobre cuáles tienen que ser los elementos de esa flexibilización laboral, de esa capacidad de contratación mayor, etcétera, y todavía no se atreve el Estado, el gobierno, a mandar esa ley. Creo que es esencial ese tema. Y el tercer elemento, evidentemente, coincido con Vicente, que hay que revisar el tema de subsidios, y este es un momento económicamente muy adecuado para hacerlo, políticamente ya no sabemos. Si hacemos estas tres cosas muy rápidamente, antes de que pase el primer semestre del año, vamos a enfrentar el segundo semestre del año 2020 con una mejor cara. Si no lo hacemos, evidentemente no hay más recursos, no hay más crecimiento económico e iremos transitando hacia una economía y un sistema bancario, evidentemente, que tendrá que irse achicando y tomando medidas en un entorno que va a ser mucho más complicado. Pero definitivamente estamos listos para cualquiera de esos dos escenarios. Ojalá vayamos caminando hacia el escenario más bien de recuperación, de crecimiento, de buenas señales, y no hacia un escenario más bien de decrecimiento y de mayor riesgo económico agregado en la economía. Para cualquiera de los dos estamos listos, Gonzalo. Un abrazo, Julio José. Tenga la bondad, una cosa pequeñita, No, Vicente simplemente, Albornoz. Gonzalo, estamos viviendo un tema de tanta incertidumbre que todo puede pasar. Sí. Hace 15 días este escenario era impensable. De aquí a 15 días puede ser que el coronavirus se expanda con locura o se empiece a frenar. Puede ser que el precio del petróleo se dispare a $100, no creo, pero puede pasar. Todo puede pasar, o que se desplome a 15, ¿no? Así que entendamos que todo lo que se ha dicho aquí es un poco tratar de entender qué pasa dentro de esta enorme incertidumbre. Pero los escenarios de aquí a 15 días, Gonzalo, son enormemente variados. Muchísimas gracias. Yo lo que le prevengo al compañero es lo siguiente, que podías haberlo hecho de récord, pero lo digo para crear un poco de entusiasmo. Según el ministro de Comercio Exterior, don Iván Ontaneda, todas las exportaciones hacia China se han reducido. Esto ya lo afirmamos y no es tan optimizante. Todavía no hay cifras. Por el momento los precios del banano y el camarón ecuatorianos en este país se mantienen. Este momento, según tenemos entendido, y vamos, este es el favor que le pido a la coordinación de producción, es que el embajador de Ecuador en China, que es Carlos Larrea, mi paisano. Larrea reconoce que las repercusiones económicas se sentirán en los próximos meses, porque hay productos que están en tránsito, es decir, van a llegar en 20, 30 o 40 días a su destino. En este momento ustedes pueden imaginar la cantidad de buques con exportaciones que estarán buscando cabotaje, creo que llaman, usted que es marino, compañero. Yo me exoneré en la laguna de San Pablo, pero llegué hasta allí. Entonces, la caída de las exportaciones ecuatorianas va a responder en parte a la reducción de la demanda en China, pero también la pérdida de competitividad externa. Así es que Carlos Larrea podría ser nuestra solución, si me ayudan en producción. Muchas gracias. Volvemos entonces. Jorge Ortiz está ya con nosotros desde hace rato. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.